tu lugar. Y el tema para hoy tiene el título Juntos en Armonía. ¿Juntos en qué? Juntos en armonía. Esta semana le hablaba al Señor, le decía, bueno Señor, ¿qué tienes y qué quieres hablarnos? Y hay muchos temas, muchas cosas que Dios quiere que vamos aprendiendo, pero en esta semana y para este día recibía que el Señor quería hablarnos de eso, de la armonía, porque es uno de los frutos y de las situaciones que debemos aprender a vivir como hermanos. ¿Aquí hay hermanos? Sí, seguro, hermanos en Cristo. No importa que estén unos a la derecha, otros a la izquierda, ¿cierto? Somos hermanos. Y quería que empezáramos con una cita que está en 1 Corintios 1, del versículo 1 al 3. Hoy vamos a abrir con Corintios y a cerrar con Corintios, al concluir al final, de cierta manera. ¿Por qué? Porque algo que analizaba y veía en esta palabra y en el contexto de lo que era Corinto, me daba cuenta que esa iglesia en Corinto es muy similar a la iglesia que vivimos hoy en día, en este siglo. Y vamos entonces a empezar con 1 Corintios 1:1 y dice, Pablo, ¿llamado a qué? Pablo, llamado a ser apóstol. Yo me ubico aquí también para ir siguiendo. 1 Corintios 1, del 1 al 13 dice, yo Pablo, vamos a leerlo en traducción viviente, por favor. Yo Pablo, NTV. Vamos a ver que nos funciona ahí la misma versión. NTV, ok. Dice, yo, ¿quién? Pablo, por elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. 2, dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios. ¿A quién? Alguien aquí que le están escribiendo y estamos repasando y dice, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser, ¿para qué nos llamó Dios? Para ser su pueblo santo. Santo es apartado, separado, escogido. Para eso nos llamó Dios. Y ese es nuestro principal objetivo. Y dice, han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo, ¿qué? Santos por medio de Cristo Jesús. Y si nos hizo santos, ¿es para devolvernos de ser santos o para mantenernos siendo santos? Para mantenernos siendo santos. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Versículo 3. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den, ¿qué? Gracia y paz. Y quería empezar con esto, porque cuando dice, volvamos al versículo 1 por favor, el versículo 2, que dice que hemos sido llamados ¿a qué? A ser, para ser. Ese verbo está en pasado, presente, ¿o en qué tiempo está? Es para que se mantenga y sea permanente. Dios nos llamó para ser, para que esa sea nuestra esencia, para ser santos, limpios, sin mancha. Esa fue la forma en la que Él decidió llamarnos. Porque si fuera para dejarnos igual, pues nos hubiéramos tomado una foto y listo, ¿cierto? No nos llamó para quedarnos igual, nos llamó para que seamos santos, limpios y sin mancha. Y en este libro de Corintios, lo invito a que usted lo lea en su casa, 1 y 2 de Corintios, le habla a la iglesia de Corinto y resulta que la iglesia de Corinto era una iglesia muy importante. Era una ciudad muy importante en Grecia. Era en ese tiempo la capital de Grecia. Había 2 puertos, 2 ciudades portuarias. Esa era una de las más importantes de las 2. Y como toda ciudad mercantil, iba y venía gente.
en grandes cantidades. Y en esa característica pasaba algo, y era que allí habían llevado la palabra a Grecia, pero había demasiado pecado, inmoralidad, falsas enseñanzas, habían problemas matrimoniales, había demandas judiciales incluso entre los mismos hermanos. Y Pablo escribió esta carta a esta iglesia con tantos problemas. ¿Ustedes creen que nuestra iglesia en este tiempo sufre de lo mismo? De tantas situaciones, porque en Corinto había un libertinaje total. Era una ciudad donde habían 12 templos paganos, donde se ejercía la prostitución con sacerdotisas de ídolos, y el culto que hacían a esos ídolos era ofrecerse para la inmoralidad sexual. Tanto así que en ese tiempo se utilizaba un verbo y decía, cuando alguien iba a hacer algo malo, entregarse a la inmoralidad sexual, decía, vamos a corintizar. ¿Se imagina? Como si dijéramos, vamos a medellinar o vamos a colombianizar. Era tan tremenda la inmoralidad, la idolatría en esta ciudad, que la iglesia no era fácil. Y entonces aquellas personas que venían de esta tradición de inmoralidad, de idolatría, de tantas cosas, eran llamados y ganados para Cristo, como algunos de nosotros, ¿o no? Con un entorno cultural degradado, con tantas cosas negativas, donde Dios nos ha llamado. ¿Y qué pasa? Nos llama para irnos llevando en un camino de santificación, un camino de santificación progresiva, para que vamos desarrollando el carácter de ¿quién? El carácter de Cristo. Y eso era lo que Pablo, siendo el pastor, director de estas iglesias que habría en cada lugar, les escribía y nos escribe a nosotros hoy día, para que nuestro corazón se mantenga firme contra las acechanzas de ¿quién? Del enemigo, del mundo, de la sociedad. Y es lo que vamos a ver, porque hoy día nos encontramos poderosamente influenciados por la cultura que hay inmadurez en este tiempo. Vivimos en inestabilidad, en divisiones, en celos, en envidias. Y hoy día se habla de que vivimos como en un hedonismo. ¿Saben qué es hedonismo? Pongamos una definición ahí, es con H, de hedonismo. Y quiero que veas cómo el mundo ha asimilado una filosofía de vida, y hoy día todo lo que vemos está orientado hacia el hedonismo. Y dice, teoría que establece que el placer como fin y fundamento de la vida. Y tristemente nos vemos acorralados en este mundo, y los jóvenes también bastante arrastrados. ¿Por qué? Porque la vida lo que les muestra y nos está mostrando es que la vida, vinimos a ¿qué? A pasarla bueno. Vinimos a darnos placer, y por encima de lo que sea, lo que hay que hacer es tener placer. ¿Lo hacíamos o no? Era lo que nos enfocábamos. Y dice, actitud vital basada en la búsqueda de placer. Un ambiente de ¿qué? De lujo y hedonismo, un ambiente de consumismo, un ambiente donde la sociedad nos dice, no, es que si tú no tienes, no eres nadie. Es que tienes que tener, y así al menos aparenta, tienes que aparentar, porque ese es el todo de la vida. Y eso pasaba en Corinto y pasa hoy día. ¿O no? ¿No pasa en este momento? Es lo que pasa. Y queremos salir de allí para que Dios nos ayude con esta situación. Y hoy que ponía el Señor y confirmaba este tema en mi corazón, queremos, y el Señor pone en mi corazón, es que fuéramos aprendiendo a ser agradables a Él. Y si ya lo aprendimos y lo sabemos, otros podemos recordar cómo agradarlo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Aprender o recordar? ¿Quién quiere aprender? Y si usted ya lo sabía, pues vamos a reforzar, porque la idea es que cada día hagamos cosas nuevas. Vamos al Salmo 133, ya con esta introducción. Salmo 133, vamos a leerlo todo. Son 3 versículos, pero lo vamos a leer todo. Y dice, ese es el cántico, dice, Salmo 133, ahí estamos.
qué maravilloso. Arriba es como un titulito que le ponen y aparece. Pero empieza de qué maravilloso y qué. Dos cosas, maravilloso y agradable. Dos cosas que para el Señor son muy agradables. Son tanto maravillosas como agradables. Y dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Para Dios es algo tan especial. Yo le pregunto aquí a los padres, ¿a ustedes les da gozo y regocijo cuando sus hijos viven en armonía? Pero qué tristeza cuando los hijos se agarran y se quieren matar unos a los otros, porque eso no trae ninguna alegría. Y Dios mismo nos dice, qué maravilloso y qué agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y estamos hablando no solo de los hermanos de la carne, sino aún más los hermanos, ¿en qué? En la fe, aunque sería ideal y debe ser que aún los de la carne, los que son de sangre nuestra, podamos experimentar esto. Y dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. 2, pues la armonía es tan preciosa o tan valiosa o tan santa, tan pura, como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía para el Señor, la armonía que Él quiere que tú y yo vivamos, es agradable. De allá que debemos procurar siempre vivir en armonía con todos nuestros hermanos, porque para Él es agradable, es preciosa. Versículo 3 dice, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida, ¿qué? Eterna. Entonces, Dios anhela que tú y yo dejemos de estar viviendo en peleas, en celos, en contiendas, y que podamos amarnos, que podamos amar al otro. Pero para hacer eso, primero tenemos que hacer algo muy especial. Ustedes quieren amar a sus hermanos, pero a veces nos preguntamos, ¿pero cómo hago? Es que no me lo aguanto. ¿Sí o no? Aquí en esta iglesia no pasa. Es que es tan difícil. Es que sale con unas. Sí, somos humanos. Pero necesitamos primeramente ir a la fuente para poder aprender a vivir en armonía. Primero tengo que aprender y conectarme en armonía con mi Padre, con Dios, y conectar mi corazón. Vamos al Salmo 125. 125. Y vamos a leer allí también. También lo vamos a leer todo. 5 versículos. Hoy nos ha rendido, ¿cierto? Leímos 2 capítulos y lo que sigue. Dice, cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Dice, los que, ¿qué? Con alguien que quiera confiar o confía en Dios. Dice, los que confían en el Señor están seguros como el monte Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para. Bueno, y la pregunta era, y decía, bueno, ¿qué es confiar? Y lo más similar a confiar en Dios, para entenderlo fácilmente, es hacer lo que Él te diga. ¿Alguien ha confiado en su médico? Cuando ha ido a una consulta y va por alguna enfermedad, ¿ha confiado en su médico? ¿Y qué significa confiar en el médico? Hacer lo que le manda. No café, no chocolate, no esto, aquello, no azúcar. Y tómese la medicina conforme se la dice el doctor. ¿Por qué lo haces? Porque confías en Él, porque crees que Él tiene la verdad. Entonces, cuando confiamos en Dios, es hacer lo que Él nos dice, porque sabemos que Él tiene la verdad. Y eso es confiar en Dios. A veces decimos, no, sí, yo confío en Dios. No,
confías, pero no le estás confiando tu vida. No le estás entregando tus pasos, tu caminar y lo que haces cada día. Versículo 2. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor. ¿A quién? A su pueblo ahora y siempre. Mira, Dios nos rodea. Dios nos cuida y nos protege. Pero también para esto hay una condición. ¿Cierto? Todos decimos, no, Dios está alrededor mío. Mira, a veces vivimos únicamente por la misericordia de Dios. Y nos pasan cosas buenas, ¿cierto? Pero aún no estamos viviendo en el poder de Dios, sino apenas en su misericordia. Y aún así vemos cosas grandes y hermosas. ¿Qué tal que viviéramos en la bendición de Dios de verdad? Y dice que será como las montañas que rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo ahora y siempre. Versículo 3. Los perversos, ¿qué hacen los perversos? No gobernarán la tierra de los justos, porque entonces los justos podrían ser tentados a hacer. ¿Tú crees que cuando tengamos la nuevo cielo y nueva tierra, allí van a haber malvados? No vamos a estar nosotros, ¿cierto? Porque ya nos va a ser quitada la maldad. Pero ¿qué tal que en la eternidad o en la ciudad futura se permitiera la maldad? Podría pasar lo que pasó al principio, donde la maldad de Satanás contaminó que la tercera parte de los ángeles y después también tentó a Adán y Eva y los hicieron fallar. Por eso dice que los perversos no gobernarán la tierra de los justos, porque entonces los justos podrían ser tentados a hacer el mal. Y queremos que Dios nos proteja, ¿cierto? ¿Alguien quiere que Dios lo proteja? Que sea un cerco alrededor tuyo. Vamos a ver qué dice el versículo 4. Dice, oh Señor, haz bien. ¿Haz qué? Bien a los que son buenos. ¿Y quiénes son buenos? Dice, a los que tienen el corazón en armonía contigo. Y cuando hablamos de armonía musical, no sé de música, pero es que algo suene bien, que no se atraviese por allí la voz, el instrumento caiga donde no es, la batería, los tonos, las notas. Y eso es conectarnos en armonía con Dios. Entonces, primeramente, si tú tienes dificultad ¿quién tiene aquí dificultad para tener armonía con los hermanos? Ay, tan juiciosos. No, pero no sean tan juiciosos. Sinceramente, ¿a quién se le dificulta realmente amar al hermano? A pesar de todo, a pesar de lo que haga, lo que te provoque, es difícil. Pero cuando nosotros empezamos a conectarnos con Dios en armonía, nuestro corazón con Él, Él nos va a ayudar. Porque Él nos ayuda en todas nuestras. Entonces, si queremos que Dios nos bendiga, porque a veces decimos, no, sí, Dios me bendice, pero quiero arrebatar la bendición de Dios, necesito poner mi corazón en armonía con Él. Versículo 5 dice, pero expulsa a los que recurren a caminos ¿qué? O sea que si andábamos en caminos torcidos, ya no podemos andar más. ¿Por qué? Porque nos va a expulsar de esa tierra. Y dice, oh Señor, llévatelos junto con aquellos que hacen el mal, que Israel tenga paz. Y en este momento aún estamos sobre la tierra, sufrimos tribulación, sufrimos dolores, pero llegará un momento donde todo eso será quitado y como dice la palabra, toda lágrima será enjugada, será quitada. No habrá enfermedad, ni dolor, ni hambre, qué bueno, ¿cierto? No habrá, porque eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y sabes algo, no sé, hay un fenómeno a nivel global, mundial. En la iglesia, ¿qué hay más? ¿Hombres o mujeres? Sí. En esta también, ¿cierto? Los hombres somos como 10, ya no, poquitos. Pero en la mayoría, ¿y sabes por qué? Yo preguntaba y decía, Señor,
Pero yo caía en cuenta de algo, las mujeres son muy buenas para seguir instrucciones. En cambio los hombres nos encanta echar travesía. ¿O no, hombres? Y es una falla, aunque también puede traer cosas buenas. Pero usted le dice a una mujer, mira, el procedimiento es este: sacas esta pelotica verde, cuando se ponga roja la pasas para este huequito, luego la pones aquí y al final ya aquí está. Y ella lo hace de esa manera. Y vaya que usted le vaya a cambiar el orden. No, así no es. Y uno quiere llevar desde el primero al final. Por eso es que las mujeres también tienen esa facultad de parte de Dios de seguir esas instrucciones. No todas, pero la mayoría. Para que no se pongan muy contentas, no, yo ya estoy lista. Sí, pero sí, Dios les ha dado esa facultad de llevar, de seguir instrucciones, mientras que los hombres somos más dados a saltarnos los procesos, a echar travesía, a meternos por donde no nos dijeron que no nos metiéramos. Eso pasa y es algo curioso que recibía y recordaba. Entonces debo primeramente mantener mi corazón en armonía con Dios. ¿Y cómo empiezo yo a tener un corazón en armonía con Dios? Orando, ¿cierto? Leyendo la palabra, teniendo tiempos de comunión y de intimidad con Dios. Porque esa es la forma en que yo conecto mi corazón con Él. Y a raíz de eso, el Espíritu Santo va a empezar a habitar abundantemente en mi vida, pero necesito de esa comunión, necesito de esa intimidad con Él. Pasar tiempo en oración, en adoración, en clamor y sobre todo guardar su palabra. ¿Dónde? En mi corazón. Como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque lo debemos hacer para poder tener ese resultado que Dios quiere que tengamos. Solo siendo llenos de ese Espíritu Santo, llenos de su presencia, lo podremos hacer y debemos clamarle. Muchas veces no sabemos cómo orar, ¿cierto? Y no sabemos qué pedirle a Dios. Se nos atraviesan muchas ideas para pedirle, ¿cierto? Casa, carro, beca, pero ¿realmente será que eso es lo que Dios quiere para ti primeramente? Y vamos a ver en Romanos 8, versículo 26, cómo tú y yo, en cualquier necesidad y debilidad que tengamos, debemos acudir a Él para que Él nos ayude. Y dice el 26, y el Espíritu Santo, sigue ahí la lectura, y el Espíritu Santo, ¿qué? Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Tienes alguna debilidad? ¿Alguien que tenga alguna debilidad, algún tipo? Tenemos muchas. Y dice, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Nosotros no lo sabemos. Pero dice, pero el Espíritu Santo ora, ¿por quién? Él le ora a Dios por nosotros, intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. 27, y el Padre, quien conoce cada corazón. ¿A quién le alegra que Dios conozca tu corazón? Él sabe lo que hay en tu corazón, sabe lo que tú necesitas, sabe lo que es mejor para ti, para mí, pero hay que pedirle, orarle. Dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía, ¿con qué? Con la voluntad de Dios. O sea que el Espíritu Santo no le va a pedir a Dios para nosotros algo que no esté coherente o en armonía con la voluntad de Dios para mi vida. Por eso cuando oramos debemos decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres para mí? ¿Qué necesito en mi vida? Y Él le va a orar al Padre con la oración perfecta y específica para tu necesidad. Porque nosotros no sabemos
cómo pedir o qué pedir. 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos. Él es nuestro hermano mayor. Por eso hay que imitarlo. ¿Recuerdan la canción? Porque sigo tus pasos. ¿Cierto? Seguir los pasos de Dios. Seguir los pasos de Jesús, nuestro hermano mayor, que vino en un cuerpo, nos dio ejemplo. Y si Él lo pudo hacer, muy seguramente con su ayuda nosotros también lo podremos hacer. Porque en vano no dice la palabra, vosotros podréis hacer cosas mayores a las que hizo Jesús. Si creemos y si estamos con Él, podremos hacerlas. ¿Estamos? Entonces Él nos ayuda en nuestra habilidad. Pero ¿sabes? Yo te quiero recomendar algo, iglesia. Hablamos mucho de intimidad y comunión, ¿cierto? Pero ¿será que si ya has escuchado tanto, tú ya tienes un espaciecito en tu casa o en tu lugar, en tu habitación, para encontrarte con Él? Y si no lo tienes, yo te invito a que lo tengas. No sé, un escritorio, una mesita. A veces cuando no hay más lugar, espere que todos se duerman, será, y se sienta en el trono blanco. Sí. A veces la gente dice, ay, pero el baño, no, qué horror, Señor, qué pena. ¿Usted cómo va a entrar aquí? No, pues Él nos hizo con ese diseño, pues podemos acceder a Él. Y si ese es tu único espacio, hazlo. Si tu único espacio es debajo de las cobijas, hazlo ahí, porque Él te ve en lo secreto. Y cuando nos ve en lo secreto, nos recompensa en público. Hay que sacar, hay que generar ese espacio para encontrarnos con nuestro Señor. Debemos ayudarnos a ser dirigidos en esas relaciones de armonía entre hermanos, porque lo necesitamos. Señor, ayúdame a amar a mi hermano, a pesar de que sea difícil, a pesar de que salga con sus cuentos y sus reacciones o sus palabras. Enséñame a amarlo, Señor. Y Él, que sabe lo que necesitamos, va a interceder ¿a quién? Al Padre por nosotros. Vamos a ver esa definición de armonía, porque hemos hablado mucho de armonía, ¿cierto? Pero ¿qué es armonía? Nos imaginamos de pronto la flauta, la guitarra, pero hay una definición bíblica. Dice la palabra armonía, en términos ¿qué? Bíblicos, significa que todos tengan un mismo sentir. Eso no quiere decir que todos tienen que pensar lo mismo, porque puede haber, somos diferentes y hay ideas diferentes, pero que el sentir en agradar a Dios, el sentir en procurar crecer en Él, sea un factor común entre todos. Dice que todos tengan un mismo sentir, que haya un mismo espíritu en los hermanos. ¿Y cuál es el espíritu? El Espíritu Santo, el amor, la humildad, el gozo, la paz. Dice que sean compasivos los unos con los otros. No lo dice, pero hay que ser compasivo. Tener compasión de aquel que tal vez no tiene la misma destreza, la misma habilidad, el mismo recurso. Sean fraternales, misericordiosos los unos con los otros. Porque si Dios tuvo misericordia de mí, ¿por qué yo no voy a tener misericordia del otro? Porque a veces sentimos, sí, Dios me perdonó, pero nosotros no le perdonamos al otro. No le soportamos algún comportamiento a otra persona. Misericordiosos los unos con los otros. Dice, más que pasar tiempo juntos, es estar en una deliciosa unión siempre. Porque sí, muy rico, hay actividades de la iglesia, uy, sí, todos nos apuntamos, ¿cierto? No nos perdemos, como dicen por ahí, la movida de un catre, ¿no? De una cama, de un trasteo. No nos perdemos trasteo, ¿cierto? Literal. Pero no es solo el hecho de estar juntos en un mismo lugar, sino poder estar, ¿qué? En unidad,
en armonía. Eso es lo que necesitamos hacer. Mira, cuando yo hablo y hablamos de conocer a Dios y tener comunión con Él, obviamente al conocerlo, lo conocemos. Pero no se trata únicamente de tener conocimiento. Porque cuando nos dedicamos solo a tener conocimiento, a veces utilizamos el mismo conocimiento y la misma palabra para aporrear a los hermanos. Nos creemos muchas veces de pronto tan santos que citamos textos bíblicos solamente para darle bibliazos al hermano. Y dice la palabra que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece y debemos aprender de Dios, debemos conocer, pero debemos primeramente estar pensando y dirigidos en el amor de nuestro Señor. Vamos a ir a Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Y dice: queridos amigos, sigamos, ¿qué? Amándonos unos a otros, porque el amor viene ¿de quién? El amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Si yo amo, conozco a Dios. Dice el 8, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea que el conocimiento no se basa en cuánto sabes de la Biblia, de las historias, sino en cuánto conocemos a Jesús, a Dios, por su amor y su misericordia, y lo podemos aplicar con los hermanos, con la misma familia, con los compañeros de trabajo. En esa forma en la que podemos y debemos comunicar el amor. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice así: dado que Dios, ¿los qué? Los eligió para que sean su pueblo, ¿qué? Su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, vestirnos de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. 13. Sean, ¿qué? Comprensivos con las faltas de los demás. Y perdonen a todo el que los ofenda. A algunos que los ofendan, ¿o a quién? A todos. A todo el que los ofenda. Dice, recuerden que el Señor los perdonó. ¿A quién? A ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Muy difícil. Hay que perdonar. Siempre pensamos que nosotros ofendemos a la gente sin culpa. Pero cuando alguien nos hace, sí tiene culpa. Es que lo hizo adrede. No, si te ofendí, ay, qué pena, fue sin querer. Pero no le creemos cuando nos dicen, no, qué pena, fue sin querer. Y quedamos con la espinita allí. Vamos al 14. Dice, sobre todo vístanse ¿de qué? De amor, lo cual nos une a todos en la perfecta armonía. Vestirnos de amor. 15. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. 16. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Pero resulta que muchas veces estamos juntos los hermanos y vemos que un hermanito se está descachando, ¿cierto? O se está encachando, ¿cómo es el cuento? Y no a veces no le decimos nada. Y no le decimos, hermanito, ojo, que te estás como pasando de la raya.
o esa actitud, esa respuesta, esa reacción que tuviste, o ese tema por donde te estás metiendo, no es edificante. Pero muchas veces ni siquiera nos enseñamos ni nos aconsejamos. Y nos unimos al descache. ¿Cierto? ¿Pasa o no? Porque debemos estar juntos, pero en armonía, no solo con el hermano, sino con el Señor. 17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Mira, tú y yo, dice la palabra, que somos ciudadanos ¿de dónde? De los cielos. Entonces, si estamos aquí, estamos representando ¿a quién? A Dios. Cuando estás en tu trabajo o en cualquier medio en el que te desenvuelvas, tú estás representando a Dios. Y la gente cuando te mira, espera, aunque tú no lo creas, espera ver la imagen de Dios. Y Dios espera que tú muestres su imagen. Es lo que Él nos pide, lo que espera de nosotros, que mostremos esa hermosa imagen de amor, de humildad. Y hay unos consejos y órdenes de parte del Señor acerca de estas situaciones en una forma más particular. Vamos a ver a Filipenses 4. Versículo 2. Y resulta que en la iglesia, normalmente que Pablo dirigía, también habían situaciones difíciles. ¿Será que en la iglesia se presentan a veces diferencias entre hermanos? ¿Cierto? Comentarios, situaciones incómodas. Y eso pasaba también en la iglesia primitiva, en los inicios. Y vamos a ver aquí en Filipenses 4, dice, Pablo le escribía a los filipenses, a la iglesia de Filipo, y le decía, ahora les ruego a Evodia, ¿y a quién? Y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Les pido que le ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. ¿Puede haber desacuerdos? Puede que se presente algún desacuerdo, pero debemos estar atentos para arreglar esas situaciones. Versículo 3. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres. Si usted no sabía si los nombres eran de mujer, ahí lo está confirmando. Habían dos hermanitas que tenían dificultades, tenían desacuerdo. Y Pablo les decía, por favor, les ruego que ellas arreglen ese desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajan mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Eran siervas, eran personas que ayudaban, pero había un desacuerdo entre ellas. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Dice, estén siempre llenos de ¿qué? De alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Mire, ¿cuántas veces nosotros podemos estar siempre mostrando una cara de limón? Una cara amarga, agria. Cuando el Señor nos manda a que estemos siempre llenos de la alegría del Señor. Y puede que estemos tristes, puede que haya alguna situación adversa, pero debemos mostrar esa alegría del gozo de Dios. Debemos estar siempre llenos de alegría del Señor. Dice, lo repito, alégrense. 5, que todo el mundo vea que son considerados. La palabra considerado en la Biblia tiene que ver con amabilidad y gentileza. De que todos vean que somos amables, gentiles. Dice, en todo lo que hacen, recuerden que el Señor vuelve pronto. ¿Cómo así? O sea, el Señor nos pide que seamos amables y gentiles. Sí, nos pide que seamos amables. Amables en las respuestas con el hermano, amables en cualquier situación
en tu trabajo. Debemos ser amables. Debemos hacerlo de la forma correcta. Vamos a Colosenses 4. Versículo 5. Dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. ¿Cómo será vivir sabiamente entre los que no creen en Cristo? Es comportarnos como Cristo dice que debemos hacerlo, con madurez, con seriedad, con prudencia, con buenas palabras, con calma, paciencia. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esa manera, ellos van a ver a Dios en nuestro corazón. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean como a las patadas. No, dice cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Que tengas una respuesta amable para darle a cada persona. Y no importa que sea difícil, que tú puedas pedirle, Señor, dame la palabra adecuada, una respuesta sabia, una respuesta blanda, amorosa. Necesitamos hacerlo. Romanos 14, versículo 17. Y mira lo que dice allí, pues el reino de Dios no se trata ¿de qué? De lo que comemos o lo que bebemos. Porque podemos de pronto entender que las cosas de Dios y el reino de los cielos solamente tienen que ver con qué comes, qué no puedes comer o qué debes comer. No, no se trata de eso. Dice, no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida ¿de qué? De bondad, de paz, de alegría en el Espíritu Santo. Yo recuerdo que trabajé una vez en una empresa y la jefe era una jefe fuerte. Y trabajamos en un laboratorio de análisis de calidad y la jefe era cosa seria. Y cuando uno llegaba a las 6 de la mañana, ella entraba como a las 7 y en el laboratorio todos entrábamos, éramos 3 personas. Y todos cuando sentíamos que venía la jefe, decíamos, uy Señor, hoy cómo irá a estar la jefe. Porque si ella entraba y saludaba con una sonrisa, iba a ser un día maravilloso. Pero cuando entraba y ni siquiera saludaba, no se atreva usted a saludar, porque acababan con nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros como cristianos mostramos una cara amarga, una actitud negativa? No somos nada cordiales, nada amables. Es más, ya nos miran y les da miedo hablarnos, porque sabe que tal vez no vamos a responder de la mejor manera. Y necesitamos tener esa alegría en el Espíritu Santo y mostrar esa bondad, esa paz. Versículo 18 dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. ¿Cuál actitud? Esa actitud de bondad, de paz que debemos tener con nuestros hermanos. Y si servimos a Cristo con esa actitud, agradaremos a Dios y también tendremos aprobación de los demás. Eso es lo que Dios nos llama. Y algo que de pronto cuando se habla la palabra de incrédulo, ¿qué será un incrédulo? ¿Fuimos incrédulos o no? Y mire, puede que muchos de nosotros hayamos conocido de Dios y aún seguimos siendo incrédulos. ¿Sabes? Hay una definición que encontraba y es muy sencilla. Dice, incrédulo es aquel que pone en tela de juicio la palabra de Dios.
Aquel que dice, eso sí será verdad, eso sí será correcto. Y dice que además de poner en tela la palabra de Dios, tela de juicio, la palabra de Dios, aún pone en duda la propia existencia de Dios. Cuando nosotros no creemos la palabra, no la obedecemos porque no nos parece, estamos actuando como incrédulos. Y eso somos incrédulos en ese tiempo y en esos momentos. Vamos a Hebreos, perdón, 2 Corintios 6, versículo 1. Y dice, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. ¿Recibimos un regalo o no? La salvación, y hay que darle importancia. 2, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. ¿Y por qué hoy es el día de salvación? ¿Sabes? Porque cada día cuando tú te confrontas con la palabra y puedes arrepentirte, ese es el día de salvación. Porque cada día nos estamos salvando de esa obra que Jesús ya hizo, pero estamos caminando en esa obra de salvación. Hoy es el día de salvación. Y quiero que saltemos al versículo 8. Y dice, servimos a Dios, ya sea que la gente que nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie, somos sinceros, pero nos llaman impostores. Tenemos que servir a Dios, hablar de Dios, llevar el mensaje, esa locura que hablamos, que escuchamos ahora en la alabanza. Y estamos sirviendo. Y podemos servir, y la misma gente a la que servimos podría rechazarnos, podría deshonrarnos, calumniarnos, pero eso no importa porque le servimos ¿a quién? A Dios. Eso es lo que debemos hacer, servirle. Que te hablaron mal, que no te pagaron igual, estamos sirviendo al Señor, y eso es lo que debemos hacer. Y concluimos y cerramos con Hebreos 12, versículo 14. Y dice aquí, esfuércense, hagan el esfuerzo. Dice, esfuércense por vivir en paz. ¿Con quién? Con todos. Si depende de ti vivir en paz, vive en paz. No esperes a que el otro te haga las paces, hazlas tú. Porque dice, esfuércense por vivir en paz todos, con todos. Y otra cosa adicional, procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos, ¿no qué? No verán al Señor. Queremos ver al Señor, ¿cierto? Tenemos que seguir caminando, y aún no somos santos, porque lo seremos cuando Él nos quite este cuerpo de maldad, pero podemos ir caminando en ese camino de santidad, guardando su palabra para hacer su voluntad. 15 dice, cuídense unos a otros. Hay que cuidar al hermanito, amarnos. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Y cómo cuidamos? Dice ahí ese consejo, tenga cuidado de que no brote ninguna raíz que... Mira, tú no sabes cuando a veces no estás en el día o no permites que el gozo de Dios mantenga en ti. ¿A cuántos? Dice, tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes. ¿Y qué? Y envenene a muchos. Cierto que hay gente que uno a veces le da susto hablarle porque la ve como amargada, o que siempre le responde con 4 piedras en la mano. Y dice,
tengan cuidado de que no broten esas raíces. Hay que tratar de arrancarlas y sacarlas, pero cuidemos que no broten, porque esas raíces nos trastornan a nosotros y trastornan a los otros. Envenena a muchos. 16. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. ¿Cuántas veces nosotros podemos vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas, por un momento de placer, por una mala actitud, cuando debemos hacerlo agradable al Señor? 16. Ahí ese fue el que leímos. 17. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición, ¿quién? Esaú. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Dios nos da estos consejos. Dios quiere que cuidemos la unidad, que seamos amables, bondadosos, misericordiosos, y que no importa lo que nos hagan o cuántas veces debamos perdonar, lo hagamos. Primero, para no ser tropiezo a otros, y también para no ser tropiezo para nosotros mismos. Ponte en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, en este día. Te pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que haya hablado, Señor, a cada corazón. Gracias por tu palabra, Dios. Padre, tú nos has llamado a habitar juntos como hermanos en armonía, Dios. Pero primero debemos buscarte a ti, buscar tu presencia para habitar contigo, Señor, vivir en armonía, para que tu Santo Espíritu abunde en nuestra vida, y de ese mismo amor poder repartir y entregar a quien nos rodea, Señor. Padre, tú dices que cuando no amamos, no te tenemos a ti, Señor, porque tú eres amor. Padre, te damos gracias, porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, tú tuviste misericordia y sigues teniendo misericordia de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a amar a nuestros hermanos, a ser bondadosos con ellos, a amarlos, a perdonarlos, y que a pesar de aquellos motivos que muchas veces puedan provocarnos, podamos pasar por alto esas ofensas, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos en este tiempo, y gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.